Un cordial saludo para todos ustedes, bienvenidos de parte de su servidor Edison Valencia y de la medicina gnóstica al alcance de todos, de la medicina gnóstica ancestral utilizada por los grandes pueblos indígenas, por los aborígenes, por las grandes culturas. De verdad que esto es algo maravilloso, extraordinario, sea que mucha humanidad lo acepte o no, pero de alguna otra manera estamos aceptando las palabras del venerable maestro cuando él dice que la mayor parte de la humanidad tendrá que volver de nuevo a la naturaleza, tendrá que regresar al campo y a poner en actividad todas esas diferentes sabidurías, conocimientos sobre la medicina ancestral, porque es la verdadera medicina que cura desde el punto de vista natural, desde el punto de vista energético, desde el punto de vista espiritual. Y el día de hoy vamos a compartirles a todos ustedes una información más sobre esta maravillosa medicina energética, medicina natural, medicina ancestral, medicina de elementoterapia, medicina de teurgia, medicina de todos los diferentes alcances que el ser humano puede llegar a tener en base a esta maravillosa ciencia antigua, ciencia milenaria. Fíjense ustedes algo interesante. Cuando nosotros nos ponemos a analizar las diferentes culturas, o veámoslo como diferentes pueblos, diferentes lugares del mundo donde se aplica esta maravillosa ciencia, entendemos que la medicina, pues de hecho ha sido y todavía es practicada en diferentes lugares del planeta. Hay unos extraordinarios curanderos, se llaman curanderos asandes, que se encuentran tanto por la parte central de África, y se encuentran también pues en aquella república del Congo. Bueno, y en estos, la mayor parte de pueblos que están en esa zona de África y que desde hace cientos de años ellos vienen utilizando la medicina ancestral, aquella medicina que pasa de labios a oídos, que pasa pues de padres a hijos, de abuelos, y que pues muchos curanderos y muchos chamanes de esas tierras, de esos lugares de África, todavía siguen aplicando esas medicinas. Y ahí tenemos pues de hecho, como les decía, a los famosos asandes, que no son más ni menos que curanderos o médicos de esas tierras del África. Estos grandes médicos están íntimamente relacionados con la naturaleza. Ustedes pueden investigar cómo ellos hacen sus medicinas a través del uso de las cortezas, a través del uso de las plantas, de las flores, de las raíces, a través de ciertos minerales, a través de la madre tierra. Ellos toman sus propiedades y con ellas hacen sus tratamientos. Y los famosos curanderos de asandes pues realmente son muy reconocidos, y la gente busca mucho tratarse con estos curanderos, tratarse con estas personas por medio de sus conocimientos. Tanto estos sabios, que todavía los hay y que incluso nos hemos dado cuenta a través de estudios que se han hecho, investigaciones, muchos de estos curanderos médicos, que realmente son médicos por el contacto que tienen con la tierra, con la madre tierra, y a su vez se sabe que allá en esas tierras también se desarrolla un alto nivel de ese campo chamánico, de ese campo mágico, de ese campo de la ciencia que corresponde a la curación a través del uso de elementales y a través del uso de ciertos hechizos y de ciertas fórmulas mágicas que ellos contienen. ¿Por qué? Porque son personas que se han venido haciendo como profesionales, por decirlo de esa manera, profesionales en su campo médico, en su campo energético, en su campo chamánico, en su campo mágico, y pues de hecho también manejan esa técnica de hechicerías y todo aquello que pues aquí en Occidente se ve totalmente raro, pero allá en esas tierras para ellos es algo normal, ¿ok? Tanto los médicos curanderos andases o asandes, pues en esos lugares están ejecutando desde hace cientos y cientos de años sus enseñanzas, sus conocimientos. Pues tenemos que ver también a los diferentes chamanes que se encuentran por el Alto Amazonas. Todos estos chamanes del Alto Amazonas son muy sabios, y allá encontramos cantidades de chamanes, cantidades de médicos, cantidades de curanderos, y todos estos curanderos del Alto Amazonas son médicos, ¿sí? Que contienen
en su haber, en su conocimiento, la sabiduría de la madre tierra, de la madre naturaleza, y todos estos médicos pues realmente están generando sanación y curación a todos sus indígenas, a los indios, a todas estas personas de todas esas villas, de todas esas colonias, de todos esos pequeños pueblos allá en lo alto del Amazonas, y ellos sanan por medio del agua, por medio de la tierra, por medio del fuego, por medio del aire, sanan a sus pacientes, sanan a aquellos indios, como se dice comúnmente, que la palabra indio significa saber, conocimiento, integración con la madre tierra, y ellos tratan a todos los enfermos por medio del uso también de las plantas, de las hojas, de las cortezas, de las raíces, por medio de triturar la planta y luego preparar sus medicamentos para darle a los pacientes, y así tratan incluso hasta picaduras de serpientes, así tratan una cantidad de enfermedades que se dan en esos altos lugares del Amazonas, de la Amazonía, y pues hasta donde sabemos, allá hay grandes curanderos, grandes médicos que desarrollan su conocimiento al servicio de la gente que les rodea y de todas aquellas personas que les buscan. Luego de esos grandes médicos del Alto Amazonas, tenemos también a los famosos médicos que se conocen como bosquimanos. Los famosos médicos bosquimanos son médicos o son, bueno, una temple de personas que van transmitiendo su sabiduría, su conocimiento, sus enseñanzas, ¿sí? con la tradición. Y estos médicos bosquimanos que desde Australia hacia lo que se conoce también como África, hay un gran campo donde encontramos esta especie de tribus, estos hombres, estas mujeres, que tienen conocimiento también sobre la sabiduría médica, sobre la sanación a través del uso de las plantas. Se sabe que los bosquimanos tratan incluso llagas, heridas, úlceras varicosas por medio de ciertas plantas, por medio de ciertos productos que ellos mismos preparan, y sanan una cantidad de problemas que aún aquí en Occidente nos queda muy difícil hacerlo, ¿ok? Luego, desde los bosquimanos nos trasladamos al Perú, y que se conoce en aquellas montañas también del Ecuador, de los famosos Shuar, y también se conocen como los famosos jíbaros. Tanto los jíbaros como los Shuar tienen un gran parentesco. ¿Por qué? Porque ellos utilizan una técnica que se conoce como sansa. La famosa técnica sansa es una técnica que han utilizado los Shuars y han utilizado los jíbaros para reducir el cráneo de sus enemigos a la forma o al tamaño de una manzana, al tamaño, podríamos decir, 1/3 del tamaño de un cráneo. Cuando un Shuar o un jíbaro tiene contienda o tiene, bueno, una rencilla o tiene, pues de hecho, lo que llamaríamos aquí en Occidente un problema con un enemigo, entonces esos enemigos hacen una contienda a muerte, y cuando uno de esos Shuar gana, pues de hecho él tiene el poder de coger la cabeza de su enemigo, de su contendiente, cortar la cabeza del cuerpo y luego pasar esa cabeza por ciertos rituales, ciertos procedimientos, donde reduce esa cabeza a un tamaño de una manzana o un poco más grande. Esto lo hacen ellos a través de sus poderes, de sus rituales mágicos, a través de sus ceremonias, y si ellos hacen eso con su magia, reducir un cráneo a ese tamaño, pues tengan en cuenta ustedes que también tienen una cantidad de medicinas, una cantidad de ciencia, de conocimiento, de secretos mágicos para tratar diferentes tipos de enfermedades por medio de las plantas, ya que recordemos que los Shuar como los jíbaros, tanto en el Perú como en el Ecuador, y que se han extendido hacia otros espacios, hacia otros terrenos, ellos manejan sus medicinas ancestrales, sus tratamientos. Es tanto que los científicos, por medio de ciertas personas como antropólogos y ciertos médicos, se han dado la tarea de querer extraer los secretos de los Shuar, de los jíbaros, de los chamanes del Alto Amazonas, de los curanderos del África, con el fin de poder ellos generar medicamentos, tratamientos, medicinas para tratar cánceres y tratar diferentes tipos de problemas como tumores. Todo esto lo están haciendo desde hace muchísimos años,
Y lo que no entiende la mayor parte de los médicos es que estas tribus ejercen, practican la magia, y por medio de la magia, de sus rituales, es que realizan diferentes prodigios y diferentes formas de trabajar misteriosamente, que no se podría utilizar pues en un laboratorio, o que no se podría utilizar en una clínica o en un hospital, ¿ok? Entonces tengamos en cuenta eso. Si ustedes desean investigarlo, eso está documentado. Tenemos también la sabiduría médica que nos da pues de hecho los cayaguayas, los famosos cayaguayas que se encuentran en Bolivia, y que también hacen una correría por el Perú, porque recuerden que el Perú con Bolivia eran hermanos. Y pues en estos momentos entendemos que los famosos cayaguayas no pudieron ser de alguna otra manera como conquistados por los españoles. Antes los españoles querían a los cayaguayas por su alto saber, por su alto conocimiento sobre la ciencia médica, sobre la naturaleza, sobre las plantas, sobre fórmulas. La mayor parte de todos estos médicos cayaguayas, se dice en la actualidad que ellos manejan en estos momentos más de 900 plantas de uso terapéutico al servicio de la humanidad. Que allá en esas tierras, en esas montañas de Bolivia, esos famosos cayaguayas preparan sus medicinas, preparan sus tratamientos, tratan a sus pacientes por medio de sus tratamientos alternativos, médicos, utilizando hojas, cortezas, raíces, utilizando ungüentos, generando maceraciones, generando molimiento, ¿sí? Muelen la planta por medio de mortero y luego preparan sus medicamentos, sus medicinas, sus saumerios, etcétera, etcétera. Todo esto lo hacen los famosos cayaguayas de esas tierras que están pegadas ahí con Perú, que estaríamos pues exclusivamente hablando de Bolivia. Los que puedan ver este video y que son de Bolivia, como del Perú, de todas estas tierras que hemos hablado, lo estamos pues haciendo realmente con mucho cariño, para que la gente conozca esa cultura, para que conozca que allá en Bolivia también hay grandes médicos ancestrales y que han transmitido esta información desde épocas inmemorables, ¿ok? Ahora vamos un poco más allá, vamos a analizar, queridos amigos, por ejemplo, esas altas montañas que se encuentran en lo más alto, incluso le llaman montañas azules, allá en la India, que se conocen pues de hecho como las famosas Nilgiri. Esas famosas montañas Nilgiri, ¿sí? O Nilgiri, pues de hecho son montañas maravillosas, y en esas montañas se encuentran unos árboles inmensos, grandísimos, de eucalipto y de otras especies. Estos árboles tan grandotes son pues árboles los cuales esa cultura y esas creencias pues le atañen, y dicen que esos árboles tienen muchos valores y que generan ciertos milagros y que dan ciertas ayudas a quien les pide. Lo que sabemos es que esos árboles, esos famosos árboles gigantes de esas montañas de Nilgiri, allá en la India, no son más ni menos que elementales viejos, elementales grandes, elementales sabios, elementales poderosos, que las personas van allá a esos árboles y les colocan ropa, le colocan ciertos alimentos, colocan en esos árboles, por ejemplo, piedras pintadas de rojo, colocan en esos árboles ciertos sacrificios, y ellos piden al elemental de esos árboles gigantes que se les conceda la sanación y la curación a los problemas de salud que están padeciendo. Esto lo hacen allá, esto es una realidad, ¿sí? ¿Y por qué? Porque ellos conocen la ciencia médica, que se llama elementoterapia, y saben que los elementales de esos árboles son los que generan la curación. Recordemos el famoso árbol Bodhi, en el cual meditara el gran Siddhartha Gautama allá en la India, y recordemos pues grandes árboles médicos, curativos, que la gente siempre ha tenido fe a través de la historia. Así que en esas montañas de la India, pues estos árboles conceden grandes milagros de sanación. Si miramos, por ejemplo, la medicina que se desarrolla y que todavía existe en México, esa medicina que es utilizada por los médicos curanderos, por los chamanes, que incluso hace poco que estuvimos por allá por esas tierras, pudimos ver de cómo hay muchos chamanes que trabajan con esta medicina y hacen grandes curaciones, hacen grandes sanaciones,
por medio de sus rituales chamánicos, por medio de sus brebajes, por medio de sus extractos, por medio de sus medicamentos, por medio de la forma como ellos trabajan, extrayendo el mal del cuerpo, extrayendo el mal de la parte energética de los pacientes y sanando múltiples enfermedades por medio de sus procedimientos que vienen desde épocas antiguas, que se han transmitido oralmente de un pueblo a otro, ¿ok? Tanto los mexicanos, por sus diferentes enseñanzas de los mayas, de los aztecas y de todos esos pueblos arcaicos, que pues hoy todavía se conserva parte de ese conocimiento y mucha gente busca que esos chamanes le traten y le curen sus enfermedades. Esto es una gran realidad. De igual ocurre pues por el pueblo inca, por el Perú. Fíjense ustedes, los peruanos todavía manejan esta ciencia, este conocimiento todavía se utiliza y pues muchas personas recurren o buscan, ¿sí?, las ayudas de los chamanes, de los curanderos, de los médicos sanadores incas que tienen consultorio y que la gente va a donde ellos para que los trate. Esto es una gran realidad. Así que yo lo que he buscado con este corto video es de que entendamos que la medicina ancestral, la medicina médica es muy antigua y ha sido transmitida oralmente de labios a oído, de padres a hijos y sucesivamente hasta nuestros días. Prácticamente podríamos decir que han querido devastarla, acabarla, destruirla, desaparecerla, pero nunca lo podrán hacer. ¿Por qué? Porque la medicina ancestral es la medicina que continuará aún cuando esta raza termine, cuando esta humanidad sea retirada de este mundo. Realmente esta medicina continuará, porque es la medicina de los ayeres, ¿sí? Es la medicina antigua, es la medicina ancestral, es la medicina que siempre nos conecta con la madre tierra, con la naturaleza, con la Pachamama, con la manigua, con la madre selva, con el agua, con la tierra, con el aire, con el fuego, con el éter. Nos conecta con todo ese campo de energía maravilloso que contiene las energías crísticas que generan la salud y el bienestar. Nos conecta con todo lo que se llama pues la elementoterapia, nos conecta con toda esa ciencia táuica que son los elementales y nos une pues de hecho con ese misterio maravilloso para entender que el ser humano es un trío de cuerpo, alma y espíritu con la conformación de diferentes cuerpos y una anatomía humana y una ultraanatomía, la cual debe ser tratada desde esos niveles. Así que mis queridos amigos, anhelo que este corto video haya servido a cada uno de ustedes y nos estaremos viendo en una cápsula más, en una información más sobre la medicina gnóstica energética al alcance de todos. Nos estaremos viendo pronto.